Muy buenas tardes, compañeros de Trabajo Social. El día de hoy tenemos como invitado a mi amigo José Alvier. Él es una persona muy afín a este tema que es la salud y seguridad en el trabajo. Y pues, José, cuéntanos un poco sobre ti. Bienvenido. Vale, Gaby, muchas gracias, claro que sí. Bueno, yo soy administrador de empresas, soy especialista en seguridad y salud en el trabajo. Trabajo por una firma de consultorías y asesorías ubicadas aquí en la ciudad de Montería. Tenemos más de 16 años de experiencia en todo el tema de reingeniería empresarial, consultoría de negocios, y desde hace algunos años nos venimos dedicando al tema de seguridad y salud en el trabajo. Yo puntualmente tengo 4 años de experiencia en seguridad y salud en el trabajo. ¿Y qué podrías decirnos de la seguridad y salud en el trabajo? ¿De dónde surge, los antecedentes? Claro que sí, bueno, mira, te cuento. Digamos que de cierta forma siempre ha existido seguridad y salud en el trabajo. Lo que pasa es que antes se conocía como salud ocupacional y se veía como un programa, ahora es visto como un sistema. Con la ley 9 de 1979, digamos que empezó a darse como ese abrebocas sobre seguridad y salud en el trabajo. Digamos que de cierta manera fue tomando forma el tema legislativo en seguridad y salud en el trabajo. Con la ley 1295 de 1994 se amplía el tema del Sistema General de Riesgos Laborales, y con la ley 1562 de 2012 ya sucede esa transición de salud ocupacional a seguridad y salud en el trabajo como sistema de gestión. ¿Y qué tiene que ver? Tiene que ver con brindar garantías de protección y seguridad al interior de las empresas para que los trabajadores no sufran accidentes de trabajo ni adquieran enfermedades laborales. ¿Y qué nos podrías hablar del contexto nacional e internacional respecto a este tema? Bueno, en Colombia cumplir con un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es obligatorio, conforme lo establece el decreto 1072 del 2015 y la resolución 0312 del 2019. Es decir, todas las empresas, sin importar el número de trabajadores o la actividad que se dediquen, deben contar con un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y desde un contexto internacional de las normas ISO, que son las que establecen, digamos, esa parametrización internacional para que cuando entremos en un contexto de trabajo país a país podamos converger con la misma norma. Es una norma internacional que es la ISO 45001, que establece todo el tema de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué hace un profesional de seguridad y salud en el trabajo? Bueno, mira, este término profesional de seguridad y salud en el trabajo es algo que pues se ha ido generalizando a todas las personas que se dedican a seguridad y salud en el trabajo, pero lo cierto es que hay muchas ramificaciones dentro de lo que es ser profesional de seguridad y salud en el trabajo. Hay profesionales de seguridad y salud en el trabajo o de salud ocupacional que estudiaron toda su carrera universitaria, 5 años, como tú, como trabajadora social, como yo, como administrador de empresas, que se dedican a seguridad y salud en el trabajo. O hay profesionales, tanto como tú como yo, que podemos hacer una especialización en seguridad y salud en el trabajo, y ambos nos podemos dedicar al desarrollo del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Básicamente lo que consiste es en el tema del desarrollo del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que es un conjunto de acciones que de forma ejecutada y organizadas prevén que se presenten accidentes de trabajo y enfermedades laborales, garantizando que los trabajadores tengan toda una protección al interior de la empresa y pues que no les vaya a suceder nada, y en el que el empleador de cierta manera pueda salir bien librado. ¿Podrías comentarme un poco más sobre esas normas ISO? ¿De qué se trata? Bueno, mira, realmente como te comentaba, la norma ISO 45001 establece todo el tema de los lineamientos que debe cumplir un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Puntualmente para Colombia, el decreto 1072 del 2015 del sector trabajo, en su capítulo 6, establece los parámetros que se deben cumplir en materia de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cuáles son esos parámetros? Políticas, planes de trabajo, capacitaciones, evaluaciones médicas ocupacionales, planes de emergencia, comités de seguridad y salud en el trabajo, procedimientos de comunicación, de consulta, de auditoría, de revisión. Bueno, son muchísimas cosas como cuenta un sistema de gestión. Y la norma, la resolución 0312 del 2019, establece los estándares mínimos en seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué son esos estándares mínimos? Es lo mínimo que tú debes tener dependiendo de qué, de tu número de trabajadores y del riesgo al que estás expuesto. ¿En qué sentido? Digamos, muy sencillo, los riesgos que está expuesto un piloto, que pues maneja todo el tema de un avión, son muy diferentes a los riesgos que puede estar expuesto una secretaria, ¿cierto? Entonces, en función de esos riesgos, se evalúa el impacto del sistema de gestión. Habrá trabajadores como, por ejemplo, del sector minero,
del sector petrolero, del sector transporte, del sector agricultor, que tienen unas necesidades de prevención de riesgos completamente diferentes a otros sectores. Entonces, en función de esa relación, se establece el sistema de gestión. Pero ojo, los estándares mínimos, como su nombre lo dice, es lo mínimo que debes tener en caso de que lleguen a auditar. Pero no significa que no debas tener todo lo que el decreto 1072 de 2015 te define que debes de tener. ¿Y cuáles son esos estándares mínimos? Bueno, mira, para empresas clasificadas con riesgo 1, 2 y 3, porque la clasificación de riesgo va de 1 a 5, 1 más bajo, 5 más alto. Para esas empresas clasificadas con riesgo 1, 2 y 3, con menos de 10 trabajadores, son 7 estándares mínimos. ¿Cuáles son esos 7 estándares mínimos? La persona que se encarga de seguridad según el trabajo. La norma establece un perfil, es decir, tú debes tener cierta formación para poder desarrollar ese sistema de gestión. En este caso, para esas empresas pequeñas, es una persona que cuente con el curso de 50 horas de seguridad según el trabajo. Es decir, cualquier persona de la empresa lo podría realizar, solamente para implementar el sistema. Porque bueno, algo que olvidé mencionar es que el sistema se divide en 2 fases. Una fase de diseño, que tiene que ver con toda la documentación, y una fase de implementación, que es poner en marcha esa documentación que se creó. Esos 7 estándares mínimos, ¿cuáles son? Un plan de trabajo, un programa de capacitaciones, los pagos a seguridad social, una matriz de riesgo, las medidas de prevención o los controles que se implementan a partir de esos riesgos identificados y las evaluaciones médicas ocupacionales. Eso es lo mínimo que debe tener cualquier empresa que tenga menos de 10 trabajadores clasificada con estos riesgos. Las empresas con riesgo 1, 2 y 3 de 11 a 50 trabajadores cumplen 21 estándares mínimos, es decir, un poco más robusto. ¿Por qué? Porque los trabajadores aumentan, entonces el riesgo también va a aumentar. Y los trabajadores que sean riesgo 4 o riesgo 5, no importa el número de trabajadores, es decir, deben implementar los 60 estándares del sistema de gestión, que es todo lo que tiene que ver con seguridad y salud en el trabajo. Y pues hablando del trabajo social, la comunidad, ¿de qué forma la seguridad y salud en el trabajo empresarial afecta pues este sector, este campo? Bueno, mira, importante para el trabajo social. Seguridad según el trabajo es una disciplina humana. ¿En qué sentido? Es creada para proteger al trabajador, ¿cierto? Tiene que ver con el contexto del trabajador, de las personas, desde un campo de prevención de accidentes y de enfermedades laborales. ¿Qué representa un accidente de trabajo? Que dentro de otras cosas no solamente puede ser grave, severo, sino también mortal, es decir, donde el trabajador pueda morir. Entonces ya empiezas a evaluar el impacto de esa dolencia o esa afectación que sufre el trabajador, cómo lo afecta a él y cómo afecta a su núcleo familiar o cómo afecta a una comunidad. Entonces, lo mismo con el tema de las enfermedades laborales, ¿cierto? Cuando tenemos cualquier tipo de enfermedad, sea común o laboral, las personas tienden ya a tener un proceso psicológico, emocional dentro de sus emociones que impacta directamente sobre todo lo que se hace. Entonces, ¿cómo converge el trabajo social? Cuando nosotros tenemos una comunidad, por ejemplo, que se desarrolla dentro de un sector minero energético, donde hay una planta extractora, donde hay unas actividades de excavación, ya empiezan a generarse unos riesgos que no solamente afectan a los trabajadores, sino también a la comunidad. La comunidad se enferma. ¿Por qué? Por los polvos del sílice, por ejemplo, en las canteras que extraen sílice. El sílice da sílico antracosis. Todo ese sílice es absorbido. En lo que he investigado en la norma hay una tabla de enfermedades laborales y la relación pues que tienen los químicos y las profesiones, entonces es como estandarizado ya. Exactamente, hay enfermedades profesionales que están definidas, es decir, si a ti en algún momento se te diagnostica con esa enfermedad y tú te dedicas a ese oficio, inmediatamente es considerado laboral. ¿Por qué? Porque está clara la evidencia de que tiene que ver con un contexto de trabajo. ¿Sí me hago entender? Entonces mira que cuando ya el impacto de un proyecto no solamente tiene que ver con los trabajadores que están de forma directa, sino con la contaminación que emite el proyecto a las comunidades, ya se daña la erosión del suelo, las propiedades del suelo, la calidad del agua, del aire, y los niños empiezan a enfermarse, las mujeres que están gestantes empiezan a tener malformaciones, el impacto del trabajo de un obrero que tiene que estar todo el día trabajando, que debe dejar sola a su familia. Entonces mira que el trabajo social empieza a converger de una manera directa con el tema de seguridad salud en el trabajo. De hecho hay muchos proyectos, como lo conversábamos previamente antes de esta entrevista, desde el tema de licenciamiento ambiental,
cuando empieza a verse todo el tema de altos valores de conservación. Cuando ya hay un proyecto que impacta dentro de la flora, de la fauna, de las comunidades, se empiezan a evaluar otros componentes que tienen que ver con cómo le afecta el patrimonio, tanto arquitectónico como cultural, como para el tema de generación de trabajo, de sustento de las familias que convergen en ese territorio. Entonces, el trabajo social empieza a unirse con el tema de seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué? Mientras el profesional de seguridad y salud en el trabajo está evaluando la forma de mitigar los riesgos del proyecto, el trabajador social se está encargando de ver cómo ese proyecto está afectando a la comunidad. No solamente desde el tema de enfermedades laborales, sino también cómo la contaminación que puede estar yendo al río o el desvío de un cauce del río ya les quita la pesca a esa comunidad, que era el sustento financiero para mantener a su familia, el desarrollo de los niños de una manera sana dentro de un espacio de bosques, de las lagunas, o cuando ya restringen una zona donde ya la gente que antes disfrutaba de ese espacio para sus actividades recreativas ya no pueden ingresar. ¿Sí me hago entender? Cuando culturalmente se había venido desarrollando incluso festivales, actividades en esa zona. Entonces mira todo el impacto que hay detrás. Y es donde el trabajo social empieza de manera sinérgica con seguridad y salud en el trabajo a generar acciones de mitigación, prevención y compensación a esas comunidades. Yo siempre he sido un poco crítica, pues, con la relación que hay en nuestro contexto y cómo se manejan las cosas. ¿No creerías tú que hasta cierto punto se podrían aprovechar pues estos estándares burocráticos, este papeleo para, digamos, aprovecharse de comunidades, digamos, establecer que se hagan tales construcciones, excavaciones, y pues es una certificación que nosotros damos? ¿No crees que por el contexto se podría dar ese tipo de situaciones? Mira, estamos en Colombia, es una realidad que no podemos evitar. Y hay buenos profesionales y hay malos profesionales, así como hay abogados, administradores, ingenieros, médicos, enfermeros, que no actúan de buena forma, también están en el campo del trabajo social. De hecho, cuando el trabajador social empieza a intervenir en las comunidades, obviamente es contratado por el proyecto, y lo que a él le conviene, obviamente, es lograr que las comunidades cedan ante las pretensiones del proyecto. Entonces ya hay un margen, ya hay un sesgo entre lo que se está haciendo realmente no tiene ningún impacto sobre la comunidad, sino que se está haciendo con las pretensiones del proyecto. Incluso cuando, según las evaluaciones de impacto ambiental, de los diagnósticos de alternativas ambientales de alternativas que se presentan para licenciamiento ambiental, arrojan de que el impacto sobre la comunidad es mucho mayor del que normalmente se cree. Entonces el trabajador social debe empezar a buscar la forma de generar esos planes de compensación y mitigación con las comunidades. Pero ¿qué pasa? A la gente le dan dinero, a la gente la sobornan, incluso a la gente la amenazan, y la gente tiene que ceder. Y por lo general estos proyectos siempre son en zonas rurales. Entonces la gente la impacta de una forma negativa y de cierta manera impositoria. Entonces sí me parece prudente. Existen las entidades, las corporaciones regionales y la ANLA, que es la Asociación Nacional de Licenciamiento Ambiental, que se encarga de intervenir en estos procesos. Pero todo en Colombia es corrupción. Digamos que hay corrupción en todas las entidades y la gente es la que menos beneficiada se ve de estos procesos. Bueno, compañeros, démosle gracias a José por explicarnos de forma tan contundente cómo funciona esto y la relación con el trabajo social, y pues que se motiven a hacer una especialización, un curso o algo relacionado con seguridad y salud en el trabajo, ya que se proyecta pues a futuro como un campo muy importante para nosotros en trabajo social y todos los contextos en los que trabajamos, psicología, politología, entre otras carreras que se enfocan en el desarrollo humano. Entonces, Gaby, sí, mira, para ti, para todo tu equipo, sí quisiera hacerles una invitación para finalizar, ¿no? Y es de entender el contexto sociocultural y económico de los territorios en los que intervenimos. ¿En qué sentido? Cuando nosotros contratamos a una persona para que preste todos sus servicios, su capacidad de trabajo intelectual al interior de las empresas, no solamente contratamos eso, contratamos sus sueños, sus frustraciones, sus deseos, sus necesidades. Y todo ese impacto lo llevamos al interior de nuestras organizaciones.
Entonces, por ejemplo, hay zonas de alto conflicto social, por ejemplo, como la zona del Urabá antioqueño, que hemos visto todo un proceso de conflicto, de guerra, de muchas cosas. Esa gente está azotada de cierta forma, inconsciente y consciente, dentro de sus habilidades para el trabajo. Por ejemplo, yo contrato a una persona de esta región para prestar un tema de servicio al cliente. Entonces, cuando llega una persona a acercarse para solicitar información y le preguntan, bueno, ¿dónde se encuentra el gerente? Las personas pueden creer, por el alto impacto del conflicto social, las personas pueden decir, ¿por qué está buscando al gerente? ¿Será que va a pasar algo malo? ¿Quién es esta persona? Hará parte del conflicto de intereses, de ese tema, de esas zonas que se ve, ¿sí me van a entender? Entonces mira que la persona solamente trabaja en servicio al cliente, pero mira el impacto que tiene realmente en el trabajo para el cual se está desempeñando. Entonces, cuando el trabajador social hace una caracterización de los perfiles del territorio y empezamos a trabajar con una cartografía social, ya nosotros estamos diciendo entonces, esta zona tiene un impacto cultural de cierta forma, esta zona tiene un impacto socioeconómico de esta forma, hay un conflicto social de este modo. No podemos recomendar trabajadores para servicio al cliente de tal zona por esta y esta razones. Y ahí empieza a converger los grupos interdisciplinarios de trabajo, a través de psicólogos, a través de abogados, a través de ingenieros, ¿cierto? Entonces ya yo digo, bueno, estas personas tienen un perfil más de obrero, donde el trabajo que tienen es más aislado los unos de los otros y no tienen ese acercamiento interpersonal con otras personas, ¿cierto? Diferente al contexto de Montería, diferente al contexto de Cali, diferente al contexto de Barranquilla, ¿sí me van a entender? Entonces, cuando el trabajador social se encarga de analizar ese contexto, todas las recomendaciones que puede emitir para un empleador contratar a unas personas tienen un impacto mucho mayor. Entonces, la invitación es que como trabajadores sociales empecemos a entender realmente cómo converge este tema de seguridad y salud en el trabajo con esta disciplina del trabajo social y tener claro que ambas disciplinas son una ciencia humana que lo que busca es generar bienestar dentro del contexto del desarrollo humano. Bueno, José, muchas gracias. Dale, claro que sí. Y nos A ti por vemos. todo.